Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre la SUNAT y cuál es su actividad de fiscalización tributaria, porque es parte de lo que nosotros queremos reconocer en esta oportunidad sobre lo que significaría que deliberemos sobre la cultura tributaria, saber un poco más sobre ello. Así que poco a poco vamos a ir conociendo y les paso a dar información sobre ellos. ¿Qué cosa vendría a ser cultura tributaria, no? Entonces, para eso vamos a contar una historia muy bonita para poder ir entendiendo en qué consiste. En una casa hay pisos grandes y pisos pequeños, y por lo tanto no pagan la misma cantidad para cubrir los gastos comunes. Los propietarios de pisos de diferente tamaño. Lo mismo pasa en el hogar público en el Estado. Hay ciudadanos que tienen más dinero y pagan más impuestos que otros ciudadanos que tienen menos dinero y pagan menos impuestos. Esto sucede porque si todos pagaran lo mismo, como son más las personas que tienen poco dinero que las que tienen mucho, el Estado tendría escasos recursos económicos y podría proporcionar menos bienes y servicios públicos. Entonces, habrían jóvenes que no podrían ir al instituto o a una universidad porque sus padres no podrían pagarlo, o gente que no podría ir al médico ni a los hospitales por no tener dinero suficiente, o habría personas mayores que tendrían que depender de sus hijos o de sus nietos para poder vivir, porque no existirían las pensiones. También habría personas que no podrían viajar cuando quisieran porque no habrían buenos transportes públicos, o que, aunque tuvieran autos, tardarían mucho en llegar a los sitios por carecer de buenas carreteras. También habrían problemas para recoger y reciclar las basuras, para tener agua en las casas para beber, ducharse y lavar ropa, o podría haber graves consecuencias si ocurriera un incendio por no tener bomberos. Entonces, te hago una pregunta, después de haber leído toda esta información. ¿Cómo quisieras que fuera tu hogar público? Entendiendo de que el hogar público es como si fuera el hogar, como tu casa. ¿Qué se entiende por cultura tributaria? ¿Por qué es importante la cultura tributaria? ¿Consideras que los peruanos tenemos cultura tributaria? ¿Por qué? ¿Por qué consideras que sí? ¿Por qué consideras que no? Todas estas preguntas, por favor, te voy a pedir que las contestes en tu cuaderno y me las puedas enviar. Tributar es contribuir. El no pagar impuestos impide al Estado y al gobierno destinar obviamente recursos para cubrir algunas necesidades de toda nuestra sociedad. Por eso es importante que todos nosotros estemos obligados siempre a pagar y sin tardanzas con todos nuestros tributos. Entre los tributos tenemos, por ejemplo, los impuestos, y ya los vamos a explicar cuando hablemos de un tipo de tributos que son muy conocidos para ti. Entonces los tributos son en general, justamente esa cantidad de dinero que necesitamos para poder administrar el Estado. Es necesario que comprendamos que estos tributos son recursos que va a recaudar el Estado, cuya obligación es administrarlos de la mejor manera, porque en realidad esos recursos le pertenecen a toda la población, porque vienen de la población y tienen que derivarse para con ellos. El Estado entonces debe devolvernos ese dinero que pagamos a manera de tributos a través de obras y servicio público, obras que necesitemos todos en general. Por eso decimos que pagar tributo es bueno, pero es bueno para todos. Quienes tienen más deben pagar más, quienes tienen menos deben pagar en proporción a sus posibilidades. Tributar significa pagar tributos. Otra forma de nombrar esta acción es contribuir. Contribuir es sinónimo entonces de tributar para este caso, pero también sinónimo de colaborar. Entre todos colaboramos por el bien común. ¿Y qué vendrían a ser los tributos? Los tributos etimológicamente vienen de la palabra del latín tributum, que significa carga, gravamen o imposición, concebidos como exigencias del Estado y que aparecen en el Imperio Romano a partir del año 162 a.C. Los tributos son obligaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para con el Estado y constituyen prestaciones, o sea, una cantidad de cuotas que el Estado te impone
amparado en la ley, de acuerdo a alguna capacidad contributiva de las personas que pueden afrontar en pagarla, con el fin de ese dinero redistribuirlo en beneficio de toda la población. El tributar tiene varios principios, que son 4 en este caso, para poderlos manejar. El primero es la neutralidad. En este, las disposiciones tributarias no deben generar que se afecte la economía. Deben aplicarse en todo el país de la misma forma a todas las personas. Todos, por ejemplo, pagamos el IGB, ¿no? El Impuesto General de las Ventas. Debe ser equitativo, debe estar de acuerdo al aporte de cada uno de los ciudadanos. Eso también es muy importante. Tiene que ser legal, todo tributo debe estar sustentado en alguna ley. Debe ser simple, los tributos deben ser entendidos por todos los ciudadanos fácilmente y de manera sencilla, que no se les vea algo muy complicado. Son los 4 principios que tenemos sobre la tributación, que debes recordar: neutralidad, equidad, legalidad y simplicidad. ¿Cuáles son entonces estas funciones de los tributos? Vamos a tener 3 funciones. Una, fiscal, mediante los cuales los tributos van a incrementar el ingreso del Estado para poder utilizar en algún tipo de gasto. La función económica, por la cual estos tributos dirigen la economía, y si por ejemplo yo deseo favorecer a la industria nacional, bueno, elevo los tributos a las importaciones. Entonces ya no voy a traer más productos de ese tipo que se está produciendo acá, y entonces a nivel interno, el mercado interno va a comenzar a vender ese producto porque ya no estás trayendo del extranjero. Función social. Los tributos cumplen también una función de redistribuir todo el ingreso, porque lo que va ingresando al Estado se va a dar también en la construcción de pistas, etcétera, para que todos podamos disfrutar a través de programas sociales, servicios u obras públicas. ¿Qué clases de tributos tenemos? Bueno, pues el primer tributo que tenemos son los impuestos, los cuales gravan una determinada manifestación de riqueza: rentas, consumos o patrimonio. Su finalidad es recaudar ingresos para el cumplimiento de los fines del Estado, como brindar servicios públicos, la construcción de carreteras, colegios, hospitales, etc. Entre ellos tenemos muy conocidos el impuesto general a las ventas, que se da en un 19% de cada una de las compras que nosotros hacemos en general. El impuesto selectivo al consumo, impuestos de transacciones bancarias, ITF, el impuesto a la renta, que es el impuesto por ganar una cantidad de dinero, sea por trabajo, sea por alquileres o por producir o tener una empresa. Por ganar dinero es el impuesto a la renta que hay que pagar. En primera categoría, los que son los alquileres o arrendamientos. Segunda categoría, todos los que están dedicados a los préstamos, patentes o alguna ganancia de capital. Entre ellos también están los bancos. Tercera categoría, rentas de comercio e industria, son todas las empresas. Ellos pagan tercera categoría. Y cuarta categoría, los trabajos independientes, personas que están trabajando por sí mismas y pagan directamente a la SUNAT, haciendo servicios como por ejemplo los médicos, abogados, etcétera. Y quinta categoría, el trabajo dependiente, todos los que trabajamos para otra empresa y la cual nos va pagando, va descontando esos impuestos de quinta categoría en el impuesto a la renta. ¿Qué vendrían a ser las tasas? Las tasas implican la realización de una actividad o prestación efectiva y directa de parte del Estado. Entonces, entre ellas vamos a tener también 3 tipos: los árbitros, que son tasas que se pagan por prestación para servicios públicos, como por ejemplo lo que estamos viendo aquí, gente que está barriendo, o el alumbrado público, que se pagan los árbitros a las municipalidades. Tenemos también los derechos, que van a ser tasas que se pagan por una prestación o uso de un bien determinado a una sola persona. Entonces, por ejemplo, quiero sacar un duplicado de DNI, una constancia policial, entonces yo pago un dinero y me hacen un servicio directamente a mí. Entonces ese es un tributo que se llama derechos dentro de las tasas. Y por último tenemos dentro de las tasas a las licencias, las cuales graban autorizaciones específicas para la realización de actividades para un provecho particular, ¿no? Y van a estar sujetas a una fiscalización. Entonces, por ejemplo, una licencia de funcionamiento es un pago que se va a realizar de tributo dentro de las tasas.
Por último, tenemos, aparte de los impuestos, las tasas, tenemos a las contribuciones, que son un tributo cuya obligación es generada para la realización de obras públicas o actividades estatales en beneficio de un determinado grupo de contribuyentes, que son los que pagan la contribución. O sea, todos ellos pagan para que se haga un servicio para ellos. Este dinero recaudado va a un fondo para hacer obras o brindar un servicio que benefician a los familiares. Así es como surgió, por ejemplo, Senati, que aportaban todos los de la industria y para que ellos capaciten el Estado y con ese dinero pues se capacitaban a los chicos y los chicos iban a trabajar a esas empresas. Pero hoy en día ya Senati no termina funcionando de esa manera. Pero esto puede suceder también en la construcción de un parque en la que se benefician todas las personas cercanas y todos pagan para la construcción de ese parque. Bueno, te dejo esta actividad, por favor, termínala, conclúyela. Es un breve texto sobre la importancia del tributo, las 12 líneas como mínimo, y me lo envías con las preguntas anteriores que te he colocado. Bueno, nos encontramos la siguiente sesión.